les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 22 y los versículos que nos corresponde estudiar hoy son los versículos 24 al 29. Entre tanto, mientras usted encuentra este pasaje, aprovecho para contarles que de acuerdo al contexto, el relato que vamos a leer hoy ocurrió a las afueras del templo, tras una turba, un disturbio muy violento que casi mata a Pablo. Pues según los datos que Lucas incluyó en el capítulo anterior, si el comandante, los oficiales y los soldados de la torre del lado no hubieran llevado a Pablo encadenado a dicha torre para resguardarlo mientras investigaban quién era y qué hizo, si no fuera por eso, los judíos que estaban ahí lo hubieran matado a golpes. Y ahí lo interesante e irónico del asunto. Pues a pesar de que Pablo pudo aprovechar ese tiempo para demostrar su inocencia al comandante, quien podía ponerlo en libertad, él prefirió pedirle al comandante permiso para hablarle no a él, sino a los judíos que deseaban matarlo. Cosas que él hizo en arameo, es decir, la lengua que hablaban ellos. Esto quiere decir que mientras él estaba hablando, el comandante no estaba entendiendo. Pues su objetivo no era lograr su propia libertad, sino contarle a sus opositores cómo conoció a Jesús y también contarles la misión que Jesús le encomendó. Esto es, predicar a los gentiles, algo que enfureció a los judíos. Con eso en mente y con Biblia en mano, les ruego que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y si no puede tener una Biblia en mano porque no tiene Biblia, por favor déjenos saber y con gusto le regalamos una. Y mientras tanto, vean y oigan qué más ocurrió ese día. Hechos capítulo 22, versículos 24 al 29. Luego de eso, el comandante llevó a Pablo adentro de la torre y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano. Y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Padre Señor, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de estar aquí en tu casa y de oír tu palabra. También porque nos das ese privilegio de entenderla y ser transformados a medida que la atesoramos en nuestro corazón. Usa a tu siervo, Señor. Permite que hable con claridad y fidelidad y que la vida de todos los que estamos aquí presentes sea edificada para tu gloria. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu
pueblo dice. Por favor, tomen asiento. Como pueden observar, la protección divina, o sea, la protección de Dios, no llega solamente por medio de seres angelicales que descienden para cuidarnos y servirnos, como dicta Hebreos 1:14, sino también a través de seres humanos que Dios usa para crear leyes y hacerlas cumplir. Pues de acuerdo a este pasaje, Dios preservó la vida de Pablo mediante la ley y los funcionarios del Imperio Romano, pese a lo paganos e injustos que estos eran. Por consiguiente, aunque el versículo 24 registra que el comandante actuó incorrectamente en su afán de averiguar por qué la multitud se había enfurecido, ya que no podía entender lo que Pablo les dijo, aún así, la ley del imperio amparó y favoreció al apóstol Pablo. De modo que los oficiales y los soldados de turno no pudieron acatar, es decir, no pudieron obedecer, realizar, llevar a cabo la orden del comandante, la cual consistía, según el texto, en azotarlo con látigos en plural. O sea, no iba a ser castigado con un solo látigo, sino con látigos para hacerlo confesar su delito. Una de las torturas más brutales y humillantes de aquella época, utilizada, uno, para castigar a convictos y dos, para interrogar a sospechosos, causándoles dolor extremo con distintos tipos de látigos. Uno, con tiras de cuero en la punta para pringar la piel. Otro, con bolas de hierro en la punta para moretear la piel. Y otro, con pedacitos de huesos afilados en la punta para arrancar la piel. Esto era tan brutal y humillante que la ley prohibía explícitamente azotar a un ciudadano romano que no había sido juzgado primero. Pues muchas veces las personas colapsaban y hasta morían durante la flagelación, durante esa tortura, debido a hemorragias, infartos por el shock emocional del momento, asfixia, porque a veces estos huesos penetraban y rompían los pulmones, etc. De ahí porque el versículo 25 cita que cuando ataron a Pablo para azotarlo, lo cual incluía descubrir la espalda, a veces era quitar todo su atuendo y solamente dejar su ropa interior, pero por lo general al menos se descubría la espalda de la persona y se estiraban sus extremidades lo más fuerte posible hacia los extremos para que la persona no pudiera moverse durante la tortura. Mientras lo estaban atando, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Una pregunta que cambió todo. Pues a pesar de que el oficial solo estaba a cargo de 100 soldados, o sea, era un centurión, y no de 1000 como el comandante, aún así, el oficial lo cuestionó
para proteger su cargo, el cargo del comandante. Pues él sabía que un delito de esos podía arruinar la trayectoria militar del comandante. O como dice el versículo 26, cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Versículo 27. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Lo cual amerita una observación. Pues como ven, tanto la pregunta del comandante como la respuesta de Pablo indican que bastaba con una afirmación verbal. En otras palabras, el comandante no estaba esperando que Pablo le demostrara que era un ciudadano, que le mostrara un documento que comprobara su nacionalidad, su ciudadanía romana. Y no es para menos, pues de acuerdo a varios historiadores, el Imperio Romano era tan estricto en este sentido que ninguno se atrevía a decir que era ciudadano sin serlo en realidad, debido a la pena de muerte que recibían todos los que mentían al respecto. Eso es como que hoy en día los Estados Unidos empezara una nueva ley que diga todo el que maneje ebrio va a ser sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica. ¿Cuántos creen que se atreverían a manejar ebrios? Y más si ven que la ley se está cumpliendo. Bueno, la gente sabía acerca de eso. Sabían que habían personas que al mentir diciendo yo soy ciudadano romano y se probaba que no lo era, los mataban. Para el soldado era suficiente solo preguntar y esperar la respuesta. Y la respuesta de Pablo fue, por supuesto, que lo soy. Ahora bien, ya que estamos hablando de la nacionalidad romana, debo mencionar que dicho privilegio lo tenían quienes nacían en ciudades y colonias romanas. En este sentido, y en el sentido de la segunda forma en la que eran ciudadanos, era automáticamente al nacer. La ciudadanía la tenían quienes nacían en ciudades y colonias romanas. 2, los hijos de ciudadanos, aunque nacieran en otra parte, como fue el caso de Pablo, quien nació en Tarso, y él dio testimonio de eso al principio, pero igual tenía nacionalidad romana porque la heredó de su padre. En ese entonces no era la mujer la que heredaba la nacionalidad a los hijos, sino el padre. Esto quiere decir que era el papá de Pablo quien tenía ciudadanía romana. También la tenían extranjeros que cumplían su servicio militar, lo cual rodeaba alrededor de unos 25 años de servicio. Y al cumplir esos 25 años de servicio militar, el imperio le otorgaba la ciudadanía. 4, también lo tenían familias influyentes que aportaban algo a la sociedad, ya fuera cultura, ya fuera empleo. Estas eran las familias influyentes que pertenecían a la aristocracia. Y 5, la ciudadanía romana también la tenían individuos que la adquirieron a cambio de dinero. Por un tiempo se hizo de manera ilegal, corruptos del imperio que vendían esta ciudadanía, pero más adelante, de acuerdo al historiador romano Diocasios, la esposa de Tiberius Claudius César Augustus Germanicus, qué nombre,
emprendió la venta legal de ciudadanías para lucrarse con eso. Esto es como que Melania Trump comience a vender residencias y se lucrara con esto. Bueno, como se podía comprar, es que el comandante dijo entre dientes, versículo 28, yo también lo soy. Y me costó mucho dinero, dando a entender que si una persona tenía dinero, cualquiera con plata podía comprarla. Sin imaginarse que Pablo lo era de nacimiento. O sea, él no la había comprado, él la había recibido automáticamente. No por nacer en una colonia o en una ciudad del Imperio Romano, porque él nació en Tarso y esta era una ciudad libre, no era como Filipo. Filipo pertenecía al Imperio Romano, entonces todos los que nacían en el Imperio Romano automáticamente tenían ciudadanía romana. Pablo nació en Tarso, pero es ciudadano de nacimiento porque su papá era ciudadano. Ahora, no sabemos si es que su papá fue militar o si es que Pablo pertenecía a una familia influyente y le habían otorgado esa nacionalidad a su familia, pero el punto es que cuando Pablo nació, él inmediatamente, automáticamente, se convirtió en ciudadano, lo cual le confería prestigio social, derechos judiciales y beneficios civiles que lo protegían de ser amarrado y azotado sin antes ser juzgado. Esto nos ayuda a entender por qué el versículo 29 registra que todos los militares de la Torre del Lado, empezando con el comandante, quedaron intranquilos al enterarse que su prisionero, es decir, Pablo, era ciudadano romano desde que nació. Pues ya lo habían atado y humillado sin el veredicto de un juez, lo cual era un grave delito que dependiendo del juez que lo sentenciara a estos soldados, podía acabar con su carrera militar o hasta con sus propias vidas. De ahí el susto del comandante, quedó asustado. ¿Y los demás qué hicieron? Se retiraron velozmente. ¿Qué aprendemos de todo esto? Al menos 5 verdades. Número 1. Ya que la ley del Imperio Romano sirvió para proteger a Pablo, aprendemos que Dios ha estado preservando la vida de las personas a través de leyes que procuran el bienestar y la seguridad nuestra. Pues como vimos desde el inicio, Dios no solo cuida a través de seres celestiales, sino también por medio de agentes y leyes terrenales. De hecho, ¿se ha puesto a pensar usted que usted y yo estamos vivos ahora gracias a leyes? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo sería la vida si no hubiera una ley de tránsito que prohíba manejar ebrios? Los accidentes por causa de borracheras incrementaría. Bueno, la última vez que usted iba manejando y alguien le sacó el dedo, usted sabe, el dedo de la mitad. Este no es, ok, yo no estoy haciendo, pero cuando le hizo así con el dedo de la mitad, es gracias a las leyes y a los funcionarios públicos que esa persona no sacó una pistola y lo avalió a usted. De alguna manera, Dios está usando las leyes y funcionarios que Él mismo ha colocado para preservar la vida de la sociedad. En segundo lugar,
viendo que el comandante se apresuró y, como vieron, actuó incorrectamente cuando quiso averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Aprendemos que hay ocasiones en las que la intriga y la falta de información pueden conllevarnos a actuar de manera pecaminosa e inapropiada. En tercer lugar, tomando en cuenta que Pablo no comenzó a insultar al oficial mientras éste lo ataba, sino que con calma apeló a la ley del imperio, haciendo una pregunta que cambió todo. Debido a eso, a la luz de eso, aprendemos que conservar la serenidad mental en escenarios peligrosos es más efectivo que reaccionar histéricamente. Usted quizás conoce personas que ahora no tienen paz porque en un momento de enojo reaccionaron violentamente. Se dejaron provocar. En cuarto lugar, considerando la reacción del oficial, que fue al comandante para ponerlo al tanto de la injusticia que estaban cometiendo. Este relato nos enseña, y de esto aprendemos, que cuando alguien está actuando mal, y más aún, si la vida o el bienestar de otro está en juego, hay que hablar. Hay que hablar. Al mismo tiempo, el comportamiento del oficial nos enseña que los errores de quienes están por encima de nosotros, de quienes están al mando, de quienes lideran, no deben ser vistos los errores de ellos como oportunidades para ocupar el cargo de ellos. Pues como vieron, el oficial no fue al gobernador para reportar al comandante y solicitar su destitución y de paso su cargo, sino que fue ¿a quién? Directamente al comandante para advertirle acerca del error que estaba cometiendo. En quinto lugar, dado que los soldados se retiraron al instante, apenas supieron que Pablo era ciudadano romano de nacimiento, este relato nos enseña que lo mejor que podemos hacer cada vez que nos veamos envueltos en algo malvado, algo injusto, lo mejor que podemos hacer es apartarnos de esos escenarios. Jóvenes, no te sientas obligado a quedarte con un grupo de personas solamente para ser incluido, aceptado, para no ser visto como un tonto. Cuando tú sabes que ese grupo está metido en problemas, tú no sabes cómo eso pueda terminar. Así que cuando tú observas que algo no está bien, tú aléjate. Que te digan que no eres cool, que lo digan, pero te vas a librar de problemas. De la misma manera, como adultos, creo que también nos falta algo de firmeza. Cuando estamos en un lugar y de repente las conversaciones o las acciones comienzan a tornar algo pecaminosas, reprende y muévete. No sigas en ese mismo círculo. Lo mejor que podemos hacer cuando vemos algo incorrecto, algo inapropiado, algo pecaminoso,
es apartarnos de esos escenarios. Estas son las 5 verdades, y estoy seguro que hay muchas más en el relato, pero estas son las 5 verdades que aprendemos de este relato. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde. Y para los que nos acompañan por primera vez, la pregunta va a aparecer ahí en pantalla. La idea es que además de toda esta información, nosotros podamos salir de acá con la esperanza, con la certeza de que Dios va a transformar nuestras vidas, de que va a haber un cambio. No solamente voy a saber más de la Biblia, sino que lo que ahora sé de la Biblia me va a cambiar. Andamos detrás de un cambio. Por eso, después de que yo cuente, ustedes hacen la pregunta más importante. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Que lo baten, latigazos, unos soldados. Y ya mi tiempo de unirme al ejército de los Estados Unidos ya cesó. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Más de lo que imaginas. En primer lugar, viendo que es Dios quien nos está protegiendo, demos gracias a Él por los funcionarios públicos que Él usa para preservar nuestras vidas. Y al mismo tiempo, sometámonos a las autoridades. Pues como dice Romanos 13:1, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y aquí es donde alguno, sabiendo lo corrupto que es este y otros gobiernos, puede decir, ¿en serio debo someterme a un gobierno como este? Un gobierno que, póngase a pensar en esto, a una persona que mató a otro en un tren, tratan de liberarlo solamente diciendo, no, es que estoy mal de la cabeza. Ese mismo gobierno es el que mete a la cárcel a otra persona o juzga y señala como de odioso a una persona que se para firme y como tiene lógica, dice, el hombre es hombre y ya. No hay manera que el hombre sea mujer y la mujer sea hombre. Ese es un odioso. Pero este que se ha mostrado su odio hacia la humanidad, matando a puñaladas a otra persona, a este liberan y a este lo traen a juicio. Usted dirá, ¿y a ese gobierno me debo someter? Bueno, según el mandato sí, porque a pesar de todo ese descontrol, ese desorden, hermanos, nuestras vidas, Dios las sigue preservando a través de las leyes y a través de policías, ejércitos y demás. Por eso es que Irán no nos ha tirado un misil en este momento. Porque hay unos militares, muchos de ellos ateos, agnósticos y hasta musulmanes, que están sirviendo a la nación y están ahí en primera línea diciendo, quieto, ni te atrevas. Dios usando agentes humanos y leyes humanas. Demos gracias a Dios por eso. En segundo lugar, para que no te pase como el comandante, no te apresures a actuar o tan siquiera a hablar sin primero estar informado acerca de la situación y acerca de las personas envueltas. Pues de acuerdo a Proverbios 18:13, precipitarse a responder
antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, al igual que Pablo, recuerden, Pablo lo estaban atando, estaban estirando todas sus extremidades, descubriendo su espalda. ¿Para qué? Para azotarlo con látigos. Y aún ante la gravedad y lo doloroso que eso podía ser, especialmente para un hombre que está ya herido. Al igual que Pablo, procura conservar la calma cuando te agredan u ofendan. O como dijo el medio hermano de Jesús en Santiago capítulo 1, versículo 19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Lo de Pablo, su argumento fue una pregunta, pero esa pregunta lo cambió todo. Lentos para hablar y lentos para enojarse. En cuarto lugar, si notas, esto es sumamente serio. Bueno, todas son serias, pero esta es muy seria porque hay veces que en las casas donde nosotros vivimos, si somos inquilinos de alguien más, o a veces en el trabajo, vamos a oír cosas, asuntos muy delicados, o cosas que tú mismo ves, no te las contaron, tú las viste. Si tú notas o te has enterado de alguna injusticia, no calles. Hermanos, de esa forma vamos a poder proteger a muchos niños y a muchas mujeres que están siendo abusadas o sexualmente o emocionalmente o físicamente. Así que si tú ves algo, como dicen en inglés, see something, say something. No calles, no calles. Proverbio 31, versículo 8. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Eso fue lo que hizo el oficial. Él vio que estaban abatiendo a Pablo y que a la luz de la ley esto era injusto. ¿Qué hizo él? ¿Se cruzó de brazos? ¿O vio eso como una oportunidad para decir, no, que lo mate? Porque cuando lo maten, ese puesto que queda a cargo de 1000 personas y yo que apenas estoy a cargo de 100, me lo van a dar a mí. Que haga como quiera el comandante. No. See something, say something. No calles. En quinto lugar, y esto da paso a unas palabras que quiero dirigir a los amigos. En quinto lugar, apártate de todo acto malvado e injusto. Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 15 dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Especialmente si perteneces al Señor. Pues de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor, ¿qué deben hacer? Apartarse del mal. Y algún amigo puede estarse preguntando,
¿Cómo es eso de pertenecer al Señor? Se puede estar preguntando, ¿quiénes pertenecen al Señor? O quizás la pregunta es, ¿cómo puede alguien pertenecer al Señor? Y si no le pertenece al Señor, ¿a quién le pertenecemos? Bueno, si esas son algunas de las preguntas que florecen en tu mente, quiero contarte que así como al nacer, nosotros todos heredamos una ciudadanía. Por ejemplo, en mi caso, yo soy colombiano, nací en Colombia. Puede ser que sean doble ciudadanía, porque mis hijos tienen, para ser colombianos, no lo hemos hecho, pero pudieran serlo desde el primer día que nacen, y nacen americanos porque nacieron aquí en los Estados Unidos. Esto es automático. Bueno, al nacer, tú no solo heredas una ciudadanía de tus padres, tú también heredas la inclinación a hacer el mal. Por eso a ti y a mí nadie nos enseñó a hacer cosas malas. Nosotros nos las inventamos, las copiamos, nos cuesta y nos tenemos que esforzar para hacer las cosas buenas. Pero para lo malo, nuestra naturaleza es hacer el mal, ir en contra de todo lo que a Dios le agrada e irnos según la corriente de todo lo que a nosotros nos agrada. Y eso se llama pecado. Lo que quiero decirte con esto es que a la luz de esta realidad, y no solamente esta realidad, sino también la palabra de Dios, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros no tenemos la intención natural de apartarnos al mal, sino más bien de volcarnos al mal. Y por esa única razón, y muchas más que podría mencionar, pero con esa basta, dado que nuestra rebelión es contra un Dios que es santo y justo, este Dios santo y justo debe condenar al culpable. El veredicto de Dios es que todos somos pecadores. Sin embargo, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios, siendo santo y justo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en sustitución de pecadores injustamente. ¿Sabes por qué? Porque Él jamás había pecado. Pero murió injustamente para hacer justicia a favor de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, son todos aquellos que al oír este mensaje y reconociendo y creyendo en su corazón que aquel que murió también resucitó de los muertos, ponen su confianza en Jesús, se arrepienten de sus pecados. Esos son los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, y a esos es que Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. O sea que, en un sentido, todo ser humano pertenece a Dios porque al fin y al cabo Dios fue el que nos hizo, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, pero debido al pecado quedamos esclavizados a ese pecado. Y no es hasta que Dios nos libera a través de su Hijo que ahora le pertenecemos al Señor. Y mi oración para ti, mi amigo y mi amiga que nos acompañas, es de que te arrepientas de tus pecados, pongas tu confianza en Jesucristo y que así pertenezcas a Él, porque es perteneciendo a Él que estás seguro, porque es perteneciendo a Él que tú recibes perdón de pecados, una vida nueva y una esperanza eterna. Y ese es mi mayor anhelo para ti. Por todo lo demás,
recuerden, demos gracias a Dios porque Él es el que nos cuida. No nos apresuremos a actuar hacia la ligera. Procuremos conservar la calma, siempre confiando en el Señor. Y velemos por los más, ¿cómo se dice? Vulnerables. Gracias. Por los más vulnerables. Y mientras hacemos todo esto, asegurémonos de apartarnos de todo lo que sea malo, injusto, pecaminoso. Que el Señor nos ayude.